Trayectoria y ex vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. ¿Cómo está, doctor Albán? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, pese a que sé que está en un asunto personal muy importante, le agradecemos por la deferencia. Feliz año, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo se va a resolver ahora esta polémica que se ha desatado a raíz de la resolución de la Corte Constitucional que califica como ilegal el reglamento con el que se evaluó a los jueces en el 2019 y luego, posteriormente, este pronunciamiento también de la Corte Provincial de Pichincha? Esto ha provocado una serie de reacciones de la presidenta del Consejo de la Judicatura, que usted ya las conoce a la perfección. ¿Cómo entender esta situación y cómo se va a resolver? Buenos días, bienvenido. Buenos días también a los oyentes de Radio Pichincha. Muchas gracias por la invitación. Lamento la demora en mi conexión. Creo que los argumentos que hasta el momento el Consejo de la Judicatura viene exponiendo son argumentos totalmente fútiles y totalmente falsos. Si partimos de la premisa de que en la consulta popular del 4 de febrero de 2018 ninguna de las cuestiones que se le planteó a la ciudadanía tenía que ver con la administración de justicia y con la evaluación de los jueces de las altas cortes nacionales, y hay un problema porque la afirmación es que es la voluntad popular que ha determinado que tenía que llevarse a cabo la evaluación, y habría que agregar, tenía que llevarse a cabo la evaluación y tenía que llevarse a cabo la salida de una serie de jueces, porque parece que en el fondo eso es lo que está insinuando la presidenta del Consejo. Pero aún si en gracia de discusión interpretáramos la pregunta en relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una pregunta que avalaba la posibilidad de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia y de la eventual destitución de varios de sus integrantes, tendríamos que decir que bajo estándares de derechos humanos y bajo estándares de derecho constitucional, tal actividad estaba absolutamente prohibida. Autores como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, no perdamos de vista que la Constitución tiene una filosofía particular, algo que se denomina garantismo constitucional, y el propulsor de la idea del garantismo constitucional es este tratadista italiano Luigi Ferrajoli. Ferrajoli dice que la regla de la mayoría no vale cuando de derechos se trata. Tiene toda una sección en su obra más importante que se llama Derecho y Razón en relación con esta cuestión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en febrero del año 2011, al resolver el caso Hellman contra Uruguay, expresamente dijo que la democracia no significa que la regla de la mayoría pueda aplicarse para la afectación de los derechos de las personas, y todo lo contrario, cuando de la atención de los derechos de las personas, en este caso, la posibilidad de un procedimiento preestablecido, la posibilidad de un debido proceso, la posibilidad de una oposición a los criterios empleados para la evaluación, se trate, no se puede acudir al criterio de la mayoría quiere esto. Y en igual sentido se ha pronunciado, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, en igual sentido se pronunció la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en igual sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Suiza, en distintos contextos en que se pretendía hacer valer una, entre comillas, voluntad popular para doblegar derechos de las personas. Los derechos de las personas no están sujetos a la voluntad popular. O sea, aún si en gracia de discusión se pudiera decir que la consulta popular avalaba la evaluación de la Corte Nacional, que no es así, finalmente la consulta popular en ese sentido no hubiera tenido valor, precisamente porque violentaba este estándar internacional y constitucional de que no puede aplicarse regla de mayoría cuando de derechos se trata. ¿Cómo le va, doctor Albán? Qué gusto saludarle, feliz año. Más allá de la declaración esta que usted ha citado en su introducción, de la señora Maldonado, decir que por clamor ciudadano han hecho lo que han hecho, digamos, hay una interpretación además muy extensa de lo que fue el texto de aquella consulta popular de febrero del 2018. Porque lo que establecía ahí es que se tenía que revisar, evaluar y probablemente cambiar, que eso finalmente fue lo que hizo el Trujillato, a las autoridades que habían sido designadas, nombradas, etcétera, por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero en ningún tramo de aquella consulta se hablaba de evaluar o de modificar jueces, ¿no? O yo me equivoco, tal vez me falla la memoria. No, Alexis, en ninguna parte de la consulta se hablaba específicamente de eso. Por supuesto,
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio por las facultades extraordinarias que se le asignó, esto sí, a partir de una interpretación del alcance de la voluntad popular en el referendo, podía evaluar a las entidades que nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o que lleva a cabo los concursos para designación el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero obviamente la Corte no está entre estos entes. Y el Consejo de la Judicatura, obviamente, entre sus facultades tiene la de evaluar absolutamente a todos los operadores de justicia del sistema. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esas evaluaciones deben tener unos criterios claros, preestablecidos, no deben ser excepcionales, sino que deben ser evaluaciones periódicas, predecibles, que lamentablemente en el caso ecuatoriano solamente se han hecho cuando ha habido la necesidad de nombrar nuevos jueces o de remover anteriores jueces. Y esta es la realidad no solamente con este Consejo de la Judicatura, sino también con el Consejo de la Judicatura que en su momento presidía el doctor Yalc. Cuando el Consejo de la Judicatura Transitorio al que yo pertenecí empezó a discutir esta cuestión, de hecho eso fue parte de los problemas que tuvimos, porque la vocal Angélica Porras y yo nos oponíamos justamente a un ejercicio arbitrario. Lo que creíamos nosotros es que debía llevarse a cabo una evaluación que fuera debidamente anticipada, debidamente explicada a los evaluados con posibilidades de impugnación, etcétera, etcétera. Y eso en la práctica no se logró conciliar, porque lo que pretendían algunos de los vocales de mi consejo también era nombrar estas comisiones de notables, como se hizo esta evaluación que ahora ha sido materia del pronunciamiento de la Corte Constitucional, y obviamente esa no es la vía, porque es bastante arbitrario. Eso no solo lo advertimos distintas voces en su momento cuando este consejo empezó a hacer esa evaluación, lo advirtió no en una, sino en 2 ocasiones el relator sobre independencia de jueces, magistrados y fiscales de las Naciones Unidas. Ahora, doctor Albán, la reacción de la presidenta de la Judicatura ha sido investigar a la Corte Provincial de Pichincha por el fallo que también ha emitido y que les da la razón a los magistrados desde entonces que se sienten afectados por este proceso. Esto, sumado al pronunciamiento de la Corte Constitucional, va a ser utilizado por estos magistrados que se sienten vulnerados en sus derechos para emprender una demanda a nivel internacional y exigir la restitución en sus cargos, aunque eso no está establecido en estas dos sentencias locales. ¿Es posible? Mire, con toda franqueza, la señora presidenta del Consejo de la Judicatura y el resto de vocales deberían darse cuenta que ellos están incurriendo exactamente en la misma práctica que en su momento motivó el dictado de la resolución de 128 páginas con que fue destituido el Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalc y sus vocales, que es el abuso de la potestad disciplinaria, de la posibilidad de investigar a los operadores de justicia por el cometimiento de faltas administrativas, nunca jamás por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales. Y han vuelto a incurrir en la misma práctica que en su momento motivó el cese de un Consejo de la Judicatura. Creo que además deben tomar en cuenta que el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional por disposición de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional puede derivar en la destitución de absolutamente cualquier funcionario público. Y que si ellos no cumplen la sentencia, a lo que se están exponiendo es a que en supervisión de sentencia, la Corte Constitucional les destituya. Esto es sin perjuicio de que la Constitución de la República prevé la responsabilidad política para los vocales del Consejo de la Judicatura en la eventualidad de que se comprometa la independencia judicial. Y el amenazar a los jueces por las decisiones que toman de iniciarles procesos de investigación o disciplinarios compromete la independencia de la justicia, lo que es causal de juicio político. Creo que todo esto lo deben tomar en cuenta antes de negarse a cumplir la sentencia. Yo creo que lo que deberían hacer, siendo este un Estado democrático, presuntamente democrático y presuntamente de derecho, es acatar la decisión de la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura no es un contrapoder. Aquí no hay ningún choque de trenes. No es que ellos tienen la misma jerarquía o la misma posibilidad de hacer reflexiones sobre la Constitución
que tiene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya se pronunció. No hay ninguna otra instancia a la que pueda acudir el Consejo de la Judicatura. Tiene que cumplir. Y eventualmente, cuando las indemnizaciones se hayan pagado, tocará repetir contra los responsables del proceso de evaluación mal hecho. ¿Quiénes son? Ellos mismos. Pero eso es lo que manda la Constitución y la ley. Pero doctor, acá se ha visto una actitud, no estamos para evaluar precisamente esos comportamientos, sino más bien, y en el caso suyo, como siempre recurrimos para hablar más de la técnica jurídica y demás, ¿no? Pero a la señora Maldonado le hemos visto en una postura bastante arrogante y muy prepotente, ¿no? Mire, a mí no me corresponde calificar actitudes de los funcionarios, pero lo que le puedo decir es que cuando uno sirve a la ciudadanía desde una función pública, uno está subordinado a la ley. Uno está subordinado a la Constitución. O sea, aquí no es que se impone el más bravo, ¿no? No, no hay nada que hacer. Uno, si es que hay una sentencia del más alto organismo de justicia del país, que es la Corte Constitucional, es una decisión que no puede ser objeto de impugnación porque la ley no franquea ningún recurso que se pueda plantear contra ella. Que es una sentencia que la ley determina que es de obligatorio cumplimiento, so pena de destitución de los funcionarios que no cumplan o que impidan el cumplimiento, no hay más remedio que cumplirla. No hay absolutamente nada que hacer. Y el argumento, discúlpeme Alexis, el argumento traído de los cabellos, de que es la voluntad popular la que ha determinado la evaluación, es primero falso, pero además en ningún caso la voluntad popular podría indicarle a un funcionario público viole la ley y viole la Constitución y viole las normas del derecho internacional. No podría bajo ningún supuesto la voluntad popular instruir una violación de la ley. Entonces, en virtud del principio de juridicidad, así se llama, que determina que los funcionarios deben actuar conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Consejo de la Judicatura debió llevar a cabo una evaluación que cumpla con la ley, que cumpla con la Constitución, que cumpla con los estándares internacionales, particularmente en respeto de independencia judicial. No fue así, la Corte Constitucional se ha pronunciado, declarando violados los derechos de las personas cesadas, con mucha demora. Yo lamento muchísimo. Aprecio que la Corte se haya pronunciado, pero lamento muchísimo que lo haya hecho tan a destiempo. En todo caso, ya se pronunció y ahora hay que cumplir la sentencia. ¿Los jueces perjudicados, los jueces de ese entonces que fueron perjudicados, doctor Albán, deben ser reincorporados a sus cargos? No, porque la sentencia de manera explícita determina que como se han dado situaciones jurídicas que a este punto se han consolidado, esto es la designación en esas mismas funciones de otras personas que no pueden ser destituidas porque eso violaría también sus derechos, lo que corresponde es una medida, si se quiere, alternativa en vía de reparación, que es el pago de una indemnización económica, que es el reconocimiento público de las deficiencias del proceso de evaluación y que es obviamente el desagravio. Ese desagravio es una disculpa pública. Entonces, la Corte Constitucional expresamente ha excluido la posibilidad de que se destituya a quienes hoy ocupan los cargos de la Corte Nacional para poder poner otra vez a los jueces que estuvieron antes, porque efectivamente eso vulneraría en cambio los derechos de quienes ahora cumplen esa función. El proceso de control en este caso al Consejo de la Judicatura por incumplimiento de sus funciones podría, digamos, más allá de desembocar en un posible juicio político en la Asamblea Nacional, quizás ser observado por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, ¿cuáles podrían ser, digamos, las consecuencias de esta postura que está adoptando el Consejo de la Judicatura de desobedecer una sentencia de la Corte Constitucional? Bueno, en primer lugar, la supervisión del cumplimiento de la sentencia la va a realizar la propia Corte Constitucional, así lo hace en todos los casos. La primera en señalar el incumplimiento por parte del Consejo de la Judicatura va a ser la misma Corte. Más allá de eso, la función legislativa tiene una potestad fiscalizadora que debería ejercer en este caso, pero lamentablemente, usted sabe, Alexis, ya a nivel de la Asamblea hay un juego político complejo. Los dos últimos consejos de la Judicatura anteriores, tanto el del doctor Yalc como aquel que yo integré,
Estuvimos en una fase de antejuicio político, en el caso del Consejo de la Judicatura del doctor Yalc. Usted sabe que por el transcurso del tiempo se tuvo que archivar el expediente sin una decisión final de pasarlo o no al Pleno de la Asamblea. Y en el caso del Consejo que yo integré, en cambio, hubo una decisión de determinar que el planteamiento formulado por la asambleísta Lira Villalba no tenía mérito y que debía archivarse el pedido de juicio político, lo que puede ser materia de una discusión más larga en otra ocasión, no hoy, pero en todo caso, pues hay un juego político, justamente es el problema. Entonces yo no sé si la asamblea, sobre todo la asamblea con el nivel de atomización actual, la asamblea con el nivel de compromiso político actual, pero compromiso político en un mal sentido respecto de muchos de los asambleístas, la asamblea con todas estas personalidades arrogantes que hay encabezando algunas comisiones y que obviamente lo único que buscan es ellos lucirse porque más adelante aspiran a tener cargos más altos todavía, no sé si va a tener el arresto suficiente como para avanzar en un juicio político, y pensaría a priori que no, soy pesimista en ese sentido. Pero aparte de esos seguimientos, obviamente, creo que el relator de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces, magistrados y fiscales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se han pronunciado en relación con este tema, van a también estar muy pendientes de si se cumple o no la decisión. Pues, vuelvo a una de las preguntas anteriores, la posibilidad de que este asunto llegue a instancias internacionales. Frente a la eventualidad del incumplimiento, obviamente podría llegar a instancias internacionales. Frente a la arbitraria utilización de la potestad disciplinaria para castigar a jueces que se pronunciaron, los de la Corte Provincial, protegiendo derechos de personas, obviamente este asunto pudiera llegar a una instancia internacional. Entonces, por ahora estamos en veremos. Yo realmente espero, como ciudadano, espero que por primera vez en este país el ámbito de la justicia tenga algo de vocación democrática y el Consejo de la Judicatura deje de contradecir y cumpla, porque es lo único que puede hacer. No tiene absolutamente ninguna otra alternativa desde lo legal, desde lo constitucional y desde lo institucional. No hay nada que puedan hacer. Tienen que cumplir, punto. Ahora, doctor Albán, los fallos emitidos por estos jueces temporales que fueron puestos de allí mientras se desarrollaba este proceso que ahora es cuestionado, al menos, si no se pueden revertir, si no se puede hacer nada allí, al menos se quedan con esta sombra de duda. ¿Y cómo queda la credibilidad de la justicia ecuatoriana a nivel tanto nacional como internacional con este tipo de situaciones por las que estamos atravesando ahora? Más aún cuando se alista un nuevo proceso de evaluación para llenar las vacantes de jueces que aún existen. Efectivamente, en tela de duda están ya desde antes, no a consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional, sino porque la temporalidad de los jueces de por sí, de acuerdo a normas internacionales como los principios de Bangalore, definitivamente afecta a la independencia judicial. Eso ya fue materia también de pronunciamiento del relator de las Naciones Unidas sobre esta cuestión, y fue materia de llamados de atención públicos de varias de las personas procesadas en casos que llevaron los jueces temporales. Ahora, el tema, y creo que esto es importante también decírselo a la ciudadanía, el tema es que la materia sobre la cual la Corte Constitucional se pronunció es el proceso de evaluación. Esa demanda, porque todavía en términos cronológicos no ocurría la designación de los jueces temporales, esa demanda no se refería a la designación de jueces temporales. Entonces, el problema de la designación de los jueces temporales y las consecuencias de falta de independencia derivadas de la temporalidad no fueron materia de la discusión ante la Corte Constitucional ni son materia del pronunciamiento de la Corte Constitucional. La sentencia no aborda esta problemática. Sin embargo, yo tengo conocimiento de que varias personas que fueron sometidas a procesos políticamente cargados, procesos de alto impacto en la opinión pública, que fueron conocidos por esos jueces temporales, ya han llevado sus casos a conocimiento de instancias internacionales y en este momento esos casos se encuentran en trámite. Eventualmente habrá algún pronunciamiento y es previsible, dado que la temporalidad de los jueces compromete sin duda la independencia judicial, que pudiera declararse que se violentó derechos y con ello existiera la necesidad
de llevar a cabo nuevamente esos procesos, porque esos procesos devinieran nulos. Entonces, este es un elemento importante a tener en cuenta, pero sí vale la pena que la ciudadanía sepa que sobre ese aspecto la Corte Constitucional no se pronunció. Doctor, yo tengo dos preguntas finales de mi parte. La una tiene que ver con un caso que va a tomar, digamos, relevancia el día de hoy. Y yo ahí quisiera su criterio jurídico con respecto de, yo sé que no le habíamos invitado por este tema, pero es una audiencia que se va a desarrollar en La Tacunga, en donde el abogado del ex vicepresidente Jorge Glass va a pedir o insistir a la jueza la unificación de penas que le podrían permitir a Glass acceder a una serie de beneficios penitenciarios, ¿no? Con un régimen semiabierto y la prelibertad. No sé si usted ha revisado este caso, cómo está. Glass podría acogerse a ese tipo de beneficios y cuáles podrían ser, por un lado. Y por otro, doctor, de todo lo que hemos venido conversando antes, a mí me queda el sinsabor de que finalmente nunca vamos a tener una justicia absolutamente independiente, autónoma, y de que siempre vamos a tener una justicia que esté sometida al poder de turno, cualquiera que éste sea de izquierda, sea de derecha, sea el gobierno que sea. Parecería que siempre el poder político va a tener sus garras metidas tratando de presionar a la justicia, y eso obviamente a nosotros nos aleja de ese sueño, de ese anhelo de convertirnos en un país civilizado y desarrollado, ¿no? Quisiera una reflexión sobre esto último y también su valoración técnico-jurídica sobre el caso del ex vicepresidente Glass. Empiezo por lo segundo, Alexis. Yo creo que sí es posible una justicia independiente. Tal vez estoy siendo muy iluso. Creo que para ello tiene que haber unas salvaguardas particulares. Y entonces, por ejemplo, la arbitrariedad de los consejos de la judicatura en el empleo de la potestad disciplinaria tiene que ser erradicada de manera absoluta. Eso exige una tipificación de faltas administrativas más detallada que las reglas generales que hoy por hoy contiene el Código Orgánico de la Función Judicial. Creo que también es posible, a partir del establecimiento de parámetros fijos para la evaluación, que es lo que pide de hecho la Corte Constitucional en su sentencia, que se diseñe una metodología de evaluación que no sea sorpresiva y ad hoc para cada ocasión, sino que sea fija y que sea suficientemente clara y que sea suficientemente conocida por los evaluados para que puedan saber a qué se tienen que atener, que existan mecanismos de impugnación apropiados, etcétera, etcétera. Entonces, si es que las salvaguardas se aplican, creo que eso pudiera garantizar una mayor independencia judicial. Y creo que lo otro que es necesario, y ahí sí viene lo que es muy complejo, y seguramente es de eso en lo que usted está pensando cuando dice que tiene una desazón porque al parecer nunca la justicia en Ecuador será independiente. Tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un cambio idiosincrático, porque los ecuatorianos estamos muy acostumbrados, cuando tenemos una causa propia, el divorcio, el proceso civil para cobrar un crédito, el juicio de tránsito, lo que sea, a enseguida decirle al abogado, oiga, y usted le conoce al juez, y no hay cómo hablarle, y se puede arreglar. Eso lo hace casi todo ecuatoriano en nuestro país, y lamentablemente es ahí donde empieza la afectación de la independencia judicial, porque ese tipo de presión también compromete la independencia judicial, y eso va subiendo, va escalando a medida que los procesos tienen mayor repercusión en la opinión pública, mayor impacto social, y obviamente el poder público se siente legitimado para interferir también en las causas judiciales. Entonces, creo que eso en cambio exige un cambio cultural, una educación en valores que ya para generaciones mayores como la mía o la suya ya no van a tener mucho efecto, pero sí en las generaciones más jóvenes sí pudieran tener un efecto importante. Entonces, la educación cívica debe abarcar la explicación de por qué es trascendente mantener la separación de poderes y con ello la independencia judicial. Sobre la primera cuestión que me planteó, en cambio, Alexis, empezaré por decirle que donde hay dos abogados hay tres opiniones. Entonces, lo que le señalo esto es porque, obviamente, lo que yo le voy a plantear desde mi punto de vista no necesariamente es compartido por muchos de mis colegas, que ya he visto en distintas redes sociales se emiten en un sentido opuesto. ¿Qué es lo que yo pienso personalmente? Los procesos en los cuales ha sido condenado el señor Glass fueron procesos que se adelantaron bajo la normativa penal vigente para la época de los hechos. Esto es el Código Penal anterior, no el Código Orgánico Integral Penal,
sino el Código Penal que estuvo en vigencia hasta el día 9 de agosto del año 2014. Bajo ese Código Penal no existía acumulación de penas, sino que en la práctica, cuando se imponía más de una condena, primero los tiempos se contaban en forma simultánea desde que la persona estuvo privada de libertad por esa causa con una orden de prisión preventiva, y segundo, cuando había un delito más grave que otro, siempre el delito más grave absorbía el tiempo de pena de los delitos más leves, de manera que solo se cumplía la pena más larga. Sobre esto había reglas específicas en el Código Penal. Siendo esa la legislación aplicable, porque esa fue la que se utilizó para condenar al señor Glass en su momento, habría que contar las penas y tomar en cuenta los tiempos de duración de las mismas en función de las reglas de ese mismo código. No solo porque era la legislación vigente para ese momento y es la que se aplicó por parte de la Corte Nacional para las condenas, sino en virtud de un principio rector en el derecho penal que se llama principio de favorabilidad penal o principio de favor rei, a favor del reo. Siempre se utilizará la norma penal y la interpretación que más favorece a la situación de la persona acusada o condenada. Y en este caso son las normas del Código Penal anterior. Entonces, con estos antecedentes, yo creo, pero esto es, insisto, opinión, que sí el pedido debería prosperar porque efectivamente bajo las reglas del Código Penal así tendría que ser. Sin embargo, pues en la práctica habrá que ver qué es lo que la Fiscalía argumenta. Seguramente va a argumentar que no, que sobre la fase de ejecución de las sentencias deben regir las normas del Código Orgánico Integral Penal, que tienen que acumularse las penas, seguramente ha de decir. Yo personalmente creo que eso no es así y pues habrá que ver qué es lo, sobre todo, qué es lo que los jueces deciden sobre esta cuestión. Muy claro. Muchísimas gracias, doctor Albán. Le agradecemos por su presencia en nuestra emisión de noticias y de entrevistas. Muy amable. Que tenga un lindo día. Gracias, doctor. Igual para ustedes. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Abrazos. Hasta luego. 8:08 en Punto Noticias. Una pequeña pausa. Ya regresamos.